Los noticieristas presentan Pregúntale al Notario. Escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Con José de Jesús González, Notario 199. Ya está con nosotros y en Puente. Notario, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias a ti, a tu equipo, tu auditorio, pero muy, muy en especial a quien me tiene aquí. Igualmente. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Hoy es un tema muy recurrente en actos que, en mi opinión, les llevan muchos riesgos a la gente, que es el traspaso de viviendas. Los traspasos. Adelante. Gracias. Tengo una vivienda. Te traspaso mi vivienda. Ahora tú ya vas a ser el dueño sin las formalidades que implica ante un notario, y además tengo un crédito con Foviste o tengo un crédito con Infonavit y ahora tú lo vas a pagar en lugar de que lo haga yo. Esta es una práctica desafortunadamente cada día más común, pero que conlleva muchos riesgos, Luis Alberto. ¿Qué es un traspaso? Es cuando una persona le cede a otro un bien inmueble sin cumplir las formalidades que se hacen ante notario público, es decir, en escritura pública y pagando los impuestos, y donde además, teniendo un crédito, sí, no se le informa al acreedor, llámese Infonavit, llámese Foviste, llámese banco o cualquier otro acreedor, y se sigue pagando por el nuevo adquirente. Y ponemos el ejemplo, imagínate, Juan Chubidubi es el vendedor y Pedro Páramo es el comprador. ¿Cuál es la desventaja de hacer estas operaciones? La propiedad sigue apareciendo a nombre de Juan Chubidubi en el registro público. No se cambia, porque como no cumples las formalidades, no puedes pagar impuestos y no puedes inscribir en el registro público. ¿Qué implica eso, el no inscribir en el registro público? Que no tenga valor lo que hiciste con Pedro Páramo de venderle, y el registro público le da publicidad y por lo tanto en el registro público sigue apareciendo a nombre de Juan Chubidubi. ¿Qué implica esto? Pues implica que el crédito lo sigue pagando ahora Pedro Páramo, pero a nombre de Juan Chubidubi. ¿Qué sucede con eso? Pues que si Pedro no lo paga en un futuro, el que incumple el crédito es el anterior dueño. Ante la hipotecaria ante el banco, ¿no? Ante el banco. Y quien cae en morosidad y quien se va al buró es quien originalmente era el dueño, que es Juan Chubidubi. Otro punto importante es la casa sigue siendo a nombre de Juan, o sea, es decir, del vendedor, y él, como todavía aparece a su nombre en el registro público, pues lo pueden embargar. Puede alguien llegar y tener otra deuda y tú estás pagando la casa como nuevo dueño muy contento, pero resulta que el señor hace otras deudas, le investigan y ven que tiene una propiedad en registro público y van y le embargan al dueño original, es decir, a Juan Chubidubi. Supongamos que logras pagar la deuda del acreedor original. Para pedir que te cancelen la hipoteca necesitas al dueño original porque él tiene que firmar la carta. O sea, es decir, le tienes que pedir el favor a Juan Chubidubi para que lo haga. Muchas veces se tratan de evitar esto con un poder y a través de un poder vas y lo solicitas. Pero ¿qué sucede si ya quieres formalizar tu propiedad? Porque lo tienes en un contrato privado. Ante terceros no eres el dueño. ¿Qué tienes que hacer? Pues vas a tener que demandar. Vas a tener que iniciar un proceso judicial contra el dueño original. Es decir, Pedro Páramo va a tener que demandar a Juan Chubidubi. Esto es un tema que, por favor, en verdad, les recomiendo no lo hagan. No se ahorren esos pocos pesos porque va en riesgo de su patrimonio. Es decir, ustedes jurídicamente no son los dueños ante terceros, el nuevo adquirente. Segundo, sigues pagando un crédito de un tercero y el vendedor también tiene problemas, porque si quien compró no paga, Juan Chubidubi ante el Infonavit sigue debiendo. Entonces, es un tema que no es recomendable hacer sustituciones. ¿Qué se tiene que hacer? Lo correcto es acude ante el notario público de tus confianzas. Se tiene que celebrar una compraventa y obtener la autorización de tu acreedor, es decir, el permiso de Infonavit, el permiso de Foviste o el permiso del banco,
para que ahora quien deba al banco no sea Juan Chubidubi, sino sea Pedro Páramo. En otras palabras, es hacer las cosas correctamente. Y desafortunadamente, Luis Alberto, lo que sucede también es que Pedro Páramo, como dueño, vuelve a hacer otra cesión de derechos y se hace esa cadenita hacia adelante de ilegalidades. De pagar, y sí, todavía entonces ya no es el dueño original ni el segundo dueño, sino ya hay un tercer dueño o cuarto dueño si siguen haciendo esto. Y legalmente no tienen derecho sobre la propiedad. El tema es que proliferó mucho esto, notario, porque resultaba mucho más accesible, pues, en cuanto a inversión. En lugar de comprar una casa en 500,000 pesos, pues hacían un traspaso en 50,000, ¿no? Exacto. Y compraban, entre comillas, la deuda, pero pues no se hacía el cambio de nombres, ¿no? Como seguías debiendo, dices, yo voy a pagar esa deuda. Sí. El problema es que se complica tanto para el vendedor como para el comprador, porque si uno incumple, el otro sale afectado. A veces sí pagan puntual y a la hora se le puede hacer vivo el vendedor, ¿no? Suponiendo que yo te compré a ti, yo pago muy puntual, pero no sabemos qué problemas puedes tener tú, o viceversa. Tú muy contento de haberme vendido y yo incumplo y el problema va a ser para ti porque no estoy cumpliendo en pagar el crédito al Infonavit. Ojo con eso. Sí. Para más interacción. Gracias. Mi correo electrónico es notario199@jjgs.mx y en Instagram notaría199mx.